Interrumpimos esta programación para una noticia de último minuto. El Tribunal Superior de Bogotá, en Colombia, absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo obedece a la apelación que hizo su defensa por una condena de 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto. El proceso se remonta a hechos que se investigan desde 2012 relacionados con presuntas maniobras para manipular testigos y favorecer al exmandatario. Recordemos que en primera instancia, el 28 de julio de 2025, una jueza encontró a Uribe culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y el 1 de agosto de 2025 se le impuso una condena de 12 años de prisión domiciliaria junto a una multa y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de 8 años. Y hoy se conoce entonces esta absolución, y para ahondar en ello, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Elmaría Angulo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para ti también. Cuéntenos cuáles fueron los detalles en este proceso de absolución. Bueno, Andrés, en el anuncio de esta decisión, que como lo vimos la emitió el Tribunal Superior de Bogotá, se declaró al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez absuelto por los dos cargos que se le imputaban, tanto fraude procesal como soborno en actuación penal. Esto fue anunciado a las 11:31 de la mañana de la jornada de este martes 21 de octubre. Vale la pena poner en contexto que sobre el primer cargo en su contra, que era el correspondiente a soborno en actuación penal, que correspondía a la mitad de la sentencia emitida en primera instancia, que había sido dada a conocer el 1 de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia, lo que concluyó el Tribunal Supremo de Bogotá es que no había pruebas suficientes para determinar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez indujo a quien era su abogado Diego Cadena a pagarle a Carlos Enrique Vélez, conocido como alias Víctor, para que cambiara los testimonios en su contra. Justamente por lo cual el alto tribunal solicitó que este testimonio, que es el de alias Víctor, ahora pase a ser investigado por presunto falso testimonio. De igual manera ordenaron también la compulsa de copias en estas indagaciones. Para dar a conocer la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá citó a las partes involucradas en este caso, que convirtió de hecho a Uribe en el primer exmandatario colombiano en ser juzgado penalmente en el marco del que ha sido abiertamente llamado como el juicio del siglo en Colombia, para revelar finalmente si revocaría, modificaría o mantendría la condena a 12 años de prisión domiciliaria que, como bien indicabas, Andrés, había sido impuesta en contra del presidente desde el mes de agosto. Sobre ello, como vimos en esta diligencia judicial que inició a las 8:02 de la mañana de este martes, en una sesión a la que asistieron los magistrados a cargo del caso, que recordemos son Mario Manuel Antonio Merchán, el magistrado ponente, al que vimos hablar sobre el caso durante toda la mañana, Alexandra Osa y Leonor Oviedo, analizaron la sentencia proferida en su momento por la jueza Sandra Liliana Heredia. Precisamente ella fue quien dio a conocer el documento de 1.114 páginas que profirió el pasado 1 de agosto la declaratoria de que Uribe había cometido soborno a testigos y fraude procesal al ofrecer dádivas a través de su abogado Diego Cadena a presos que lo habían vinculado con la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como AUC. Durante la sesión de este martes, el magistrado Merchán enfatizó en 3 temas. El primero fue las solicitudes de nulidad que habían sido presentadas por la defensa de Álvaro Uribe Vélez, recordemos, liderada por los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados. El segundo fueron las exclusiones que solicitó y finalmente si era o no culpable. Álvaro Uribe, después de ser absuelto de parte de la condena por soborno a testigos y también por fraude procesal, queda en una situación en la que el tribunal también concluyó que no se probó que el exmandatario estuviera detrás de los sobornos en el caso conocido como el de alias Diana, que corresponde a Eurídice Cortés. Luego, el alto tribunal pasó a decidir también sobre el caso de soborno a Juan Guillermo Monsalve, sobre el cual esta instancia también decidió que los hechos no alcanzaban para configurar el delito de soborno en actuación penal, en una sesión que de hecho se
se ha extendido por más de 3 horas. Todavía está el magistrado Merchant dando detalles sobre esta decisión. El Tribunal Superior emitió sus consideraciones finales, según las cuales 3 meses después de recibir la apelación de la defensa de Álvaro Uribe Vélez al fallo en primera instancia contra el líder del Partido Centro Democrático, de acuerdo con lo que estipulaba este primer fallo, Uribe había presionado a paramilitares encarcelados para que lo desvincularan de su organización, responsable tanto de desapariciones como de masacres cometidas en el marco del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, Andrés, el caso no ha terminado. Pese a ser absuelto de todos los cargos, el proceso puede continuar con la presentación del recurso de casación ante la Corte Suprema, que podrá tomarse un periodo de entre 5 y 10 años para decidir si lo acepta o no. La magistratura indicó que hubo errores metodológicos y una valoración que calificó como desigual de las evidencias presentadas en el marco de este caso y en la sentencia proferida en primera instancia. Antes de continuar, vamos a escuchar los argumentos que se dieron allí en el Tribunal Superior de Bogotá. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado a la comisión del delito de soborno en actuación penal, y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez Ramírez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictorias y su conducta procesal. Vamos a seguir avanzando entonces y usted nos va a contar cuáles fueron los momentos claves de todo este proceso. Así es, Andrés. De hecho, si hablamos de este proceso, tenemos que revisar sin duda 10 momentos clave. Iniciamos entonces con lo ocurrido en el mes de septiembre del año 2012, cuando fue presentada la acusación de paramilitarismo. ¿Qué pasó en ese momento? Álvaro Uribe Vélez denunció al congresista Iván Cepeda por presuntamente haber manipulado a varios exparamilitares para testificar en su contra. Recordemos que este caso se remonta a una intervención en el Congreso en la que justamente Iván Cepeda presentó los testimonios de 2 prisioneros que denunciaban que Uribe Vélez y su hermano Santiago fundaron, pero también financiaron en los años 90 el llamado Bloque Metro, que es una facción paramilitar que nació en una propiedad de la familia del expresidente Uribe, ubicada en el departamento de Antioquia. El testigo clave para presentar dicha denuncia era el hijo del capataz de esa hacienda. Lo que ocurrió con esa denuncia de Álvaro Uribe contra Cepeda fue que quedó en ese momento en manos de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal que juzga a los altos funcionarios del Estado colombiano. Posteriormente, en el mes de febrero del año 2018, la Corte Suprema archivó el caso en contra de Iván Cepeda, pero en el mes de octubre de 2019, Uribe Vélez quedó formalmente vinculado en la investigación. Poco menos de un año después, en agosto de 2020, la Corte ordenó una medida de aseguramiento en contra de Uribe. Y lo que siguió en el transcurso entre los años 2021 y 2023 fue una seguidilla de intentos fallidos para precluir el caso en contra del expresidente colombiano de 73 años. Luego, en mayo del año pasado, 2024, la Fiscalía colombiana acusó formalmente al expresidente Uribe, pero el juicio en su contra solo inició hasta el mes de febrero de este año 2025. Vimos también cómo en el mes de julio de este año empezó a hablarse sobre la declaración de culpabilidad en su contra por los delitos de los que ya hemos hablado y de los que fue absuelto, que son soborno a testigos y fraude procesal. En el mes siguiente, el 1 de agosto, de hecho, el primer día de este mes, fue la jueza Sandra Liliana Heredia la encargada de proferir la sentencia en primera instancia en contra de Uribe Vélez, contemplando la máxima pena en su momento a 12 años de prisión domiciliaria. Finalmente, este martes 21 de octubre se conoció esta decisión en segunda instancia, que lo que hace es poner un punto, pero no final, en este proceso, Andrés, así que habrá que esperar. Así es, habrá que esperar entonces, Elmaria. Muchas gracias por poner en contexto todo este caso y ahora vamos a seguir con el análisis. Gracias nuevamente. Y para este análisis precisamente saludo a esta hora, nos acompaña Alejandro Chala. Él es politólogo e investigador de la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Alejandro, muchas gracias por atender el llamado de France 24. Buenos días.
Muy buenos días, un saludo. Alejandro, si uno se mete ya, por ejemplo, a las redes sociales, ya hay un montón de reacciones, sobre todo de seguidores del expresidente Álvaro Uribe, que hablan de una inocencia, de que es inocente ya. ¿Implica este fallo ya una declaración de inocencia o simplemente implica que no había pruebas suficientes para condenarlo en segunda instancia? Yo creo que en este caso hay que hacer una lectura bastante fina frente a lo que determina hoy el Superior de Bogotá. Yo creo que lo primero es señalar que hasta cierto punto, mientras no se resuelva el recurso de casación que seguramente las víctimas e Iván Cepeda van a presentar, pues claramente no va a haber un fallo eh, final. Es decir, el problema es que estamos llegando a un escenario en el que claramente lo que va a haber es un en derecho, en doctrina de derecho, que va a tomar mucho tiempo y que mientras no haya una decisión de fondo y una respuesta de fondo frente al tema, yo creo que va a ser muy complicado. Eso como primero. Y segundo, pues hasta cierto punto eh, pone dos grandes versiones en lo jurídico a discutir, tanto el fallo de la jueza Heredia como el fallo precisamente que profiere el Tribunal Superior de Bogotá, porque claramente hasta cierto punto, de hecho, gran parte de la exposición del tribunal ha sido desestimar la lectura jurídica que hizo la jueza Heredia. Entonces yo creo que también unas tensiones en derecho que claramente no permiten afirmar del todo hasta cierto punto que esto prueba totalmente la inocencia de Álvaro Uribe, pero sí es cierto que hasta cierto punto generó unos choques doctrinales que es lo que vamos a ver en el devenir histórico del país, en el devenir de la coyuntura política en los próximos años, esa discusión si realmente es totalmente inocente o no. Alejandro, para ayudar a entender a nuestros televidentes lo que acaba de pasar hoy, ¿qué diferencias sustanciales hubo entre el fallo, entre el primer fallo y este segundo que vimos hoy? Pues prácticamente hubo varias diferencias, pero lo fundamental es, primero y antes que todo, señaló que el criterio de la jueza no tuvo en cuenta gran parte hasta cierto punto de los nexos causales que en cierto modo pudieron haber llevado a proferir sentencia. Es decir, finalmente se estima el argumento de la jueza de señalar que con las pruebas que había era suficiente poder emitir culpabilidad en este caso. Creo que es la narrativa que se impone hasta cierto punto a lo largo de la lectura del fallo por parte superior, que claramente no existían la manera de probar estos nexos causales, no existía precisamente elementos determinantes que llevaran a que la jueza determinara de esta forma el sentido del fallo el 28 de julio. Y prácticamente eso por un lado, y por el otro, pues también hasta cierto punto señala que no se puede probar que el expresidente haya inducido a cometer errores, precisamente en el caso de inducir a Diego Cadena a que cometiera sobornos, en este caso frente al tema de alias Víctor, y lo mismo frente al tema de Juan Guillermo Monsalve. De hecho, hasta cierto punto, hay una frase que yo rescato mucho de lo que dice el Tribunal Superior de Bogotá, y es que no se tiene en cuenta la situación política y la condición en la que se enfrentan Álvaro Uribe y Iván Cepeda como iguales. Es decir, equipara precisamente, es decir, no se centra solamente en el relato de culpabilidad hacia Uribe, sino que también hasta cierto punto empieza a volver a sacar un debate que había quedado zanjado desde hace varios años y era precisamente la incidencia de Iván Cepeda en el proceso. Entonces, equipara a estas dos figuras y precisamente a partir de ello lo que termina señalando es que no se puede tener en cuenta, no se puede omitir esta coyuntura en este caso para hasta cierto punto proferir este tipo de sentencias. Sí, Alejandro, nos queda ya un minuto para terminar, pero antes quisiera preguntarle que si este tipo de absoluciones en segunda instancia son comunes en Colombia, ¿qué tipo de precedente sienta esto? Pues yo creo que el precedente que sienta hasta cierto punto complejo porque claramente entramos en la discusión de si de manera u otra altas figuras del Estado, precisamente cuestionadas por actuaciones irregulares durante su gestión pública como funcionarios locales o como funcionarios del orden nacional, pues obviamente pueden llegar a ser juzgadas o no dentro de estos Sí. escenarios y estos tribunales.
Para mí, yo creo que ese es el gran precedente. Yo creo que pone un Sí. cuestionamiento importante. Hay una discusión que se está abriendo sobre el tema de si esto es equivalente a impunidad o no, y yo creo que en este caso pues va a ser una de las grandes discusiones políticas en este escenario preelectoral en el que nos encontramos. Ciertamente abre un debate que polariza, sigue polarizando más Colombia. Era Alejandro Chala, politólogo e investigador de la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por acompañarnos con el análisis. Gracias a ti por la invitación. Quedo pendiente. Y antes de despedirnos, vamos a observar la primera reacción que llegó por parte del presidente Gustavo Petro ahí a través de su cuenta de la red social X, que decía: el Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. Era la reacción del presidente Gustavo Petro. Estaremos al tanto de otras reacciones aquí de los políticos colombianos sobre este fallo que absuelve al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es todo por el momento. Continúen con nuestros informativos. Quédense con nosotros.